Feria Cultural del Libro Ibero ITESO Virtual 2021. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta Feria Cultural del Libro Ibero ITESO 2021. En medio de estos tiempos tan complicados y tan dolorosos, hay que decirlo, pues seguimos en la resistencia. Ya en nuestro quinto y último día de la feria, a lo largo de esta semana, en estas conferencias que hemos tenido a mediodía, la conferencia tradicional de mediodía, pues hemos llevado a cabo una reflexión y un debate profundo sobre el quehacer editorial desde la academia, ¿no? La edición universitaria en tiempos de COVID, el derecho a la información, el acceso abierto, el derecho de autor. Ayer, con esta novedosa idea de la filosofía pirata, que era fundamentalmente una filosofía de la edición, que se propone como una filosofía crítica también a contracorriente pues, de la mercantilización de las investigaciones universitarias, ¿no? En fin, hay una serie de temas cruciales desde los cuales debemos pensar esta transformación que estamos viviendo a escala global y pensar también en términos locales lo que hacemos desde la edición universitaria. Y para cerrar este ciclo con broche de oro, tenemos el honor de que esta tarde nos acompañe el doctor Ernesto Priani con una conferencia titulada Humanidades Digitales y las Publicaciones Electrónicas. Antes de darle la palabra, les cuento un poco acerca de su trayectoria, que es una notable trayectoria, debo decir. Ernesto Priani es profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Su trabajo actual conjuga el estudio de la filosofía del Renacimiento, particularmente el Renacimiento florentino, con la problemática de la historiografía de la historia de la filosofía y la exploración de la utilización de dispositivos tecnológicos para la investigación en humanidades. Es director del proyecto de edición y laboratorio de investigación digital, Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano y del grupo académico Marsilio Ficino. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Brown en Estados Unidos, la Universidad Javeriana de Colombia y la Universidad de Roma III en Italia. De manera reciente ha coordinado la traducción de las 900 tesis de Pico de la Mirandola, la primera traducción al castellano, y ha publicado una mirada al libro electrónico, escrito con Isabel Galina, además de artículos sobre filosofía y humanidades digitales, en los que destaca la entrada sobre Lulio en la Stanford Encyclopedia of Philosophy. También es presidente de la red HD, la Red de Humanidades Digitales, miembro de la Alianza de Organizaciones de Humanidades Digitales, la ADHO, el grupo global Outlook Digital Humanities y el Virtual Humanities Lab de la Universidad de Brown. Ernesto, muchas gracias por estar acá. Estamos listos y entusiasmados para escucharte, y para el público, recuerden ir dejando sus preguntas en el chat de la transmisión. Al final tendremos un breve espacio para charlar de manera más directa con Ernesto y mientras tanto lo escuchamos. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Enrique. Antes que nada, quiero, por supuesto, agradecer a los organizadores, a la Universidad Iberoamericana por haberme invitado a estar con ustedes el día de hoy. Por lo que acaba de contar Enrique, me queda claro que algunos de los temas de los que voy a hablar aquí ya han sido tratados por ustedes y discutidos a lo largo de la semana, porque, por supuesto, la transformación digital pues está modificando muchísimas cosas y muchísimos aspectos de no solo de los procesos editoriales, sino en general de la formación de la cultura. El plan que tengo un poco para platicar con ustedes el día de hoy es el siguiente. Quiero, en primer lugar, introducir qué son las humanidades digitales y para ello me voy a valer de una presentación y a partir de ahí, un poco en el propio desarrollo de las humanidades digitales, llegaré al tema de la edición electrónica, primero y de manera muy concreta de los libros electrónicos, y después hablaré de manera muy general acerca de las publicaciones digitales mucho más amplias, es decir, en un horizonte
mucho más amplio, siempre pensando que son ediciones académicas digitales. Les comparto pues mi presentación y me gustaría comenzar justamente haciendo la pregunta: ¿qué son las humanidades digitales? Para mí siempre el punto de partida es que las humanidades son digitales ya desde hace varias décadas. Y son digitales fundamentalmente porque prácticamente todos nuestros procesos de creación de conocimiento, investigación, reflexión y transmisión del conocimiento pasan por una mediación digital. Aunque en estricto sentido, el campo en realidad no ha comenzado ayer, sino hace mucho tiempo atrás. Es decir, no es solamente con la llegada de Internet, con la aparición de las tabletas, sino en realidad que el desarrollo de lo que nosotros hoy llamamos humanidades digitales viene de mucho tiempo atrás. Quizás los primeros antecedentes acerca de las humanidades digitales las podemos encontrar en dos textos y en un proyecto, un grupo de proyectos, pero principalmente en uno de manera originaria. Dos textos es el Tratado de la Documentación de Paul Ottet, que es de 1934, y el texto, vamos a decir, clásico de Vannevar Bush, que se llama Cómo llegaremos a pensar, o Como tal vez pensemos, donde propone la idea del MEMEX. Tanto el texto de Ottet como el texto de Vannevar Bush lo que hacen es plantear un problema desde el campo, por supuesto, de la organización del conocimiento, es decir, la documentación y la organización de nuestro acceso al saber a través de los textos, y lo que hace Vannevar Bush, por lo cual es quizás mucho más relevante que el tratado de Ottet, es que él propone una máquina que se puede ver en este pequeño esquema que tenemos del lado izquierdo de mi pantalla, que es justamente el MEMEX, y que tiene, ustedes pueden ver, la idea de unas funciones, unas especies de tablets donde uno accede al conocimiento. En los hechos, es decir, todo esto se produce solo en el imaginario, pero en los hechos, esta mediación de las humanidades a través de la digitalización aparece con el padre Roberto Busa en 1946. Roberto Busa es un jesuita, pero además un estudioso de Santo Tomás de Aquino. Y una idea fascinante que tiene en ese momento académico es ir a IBM y proponerle a IBM la digitalización del corpus tomístico para automatizar las concordancias. Es decir, meter todo el texto digital a una computadora que, como podemos ver, todavía era una computadora de carretes que carece de pantalla y que fundamentalmente funcionaba a través, digamos, de tarjetas que se introducían a la computadora para darles instrucciones. Y él digitaliza y comienza el trabajo del índice tomístico, es una empresa que les lleva prácticamente 40 años de su vida. Este es el primer antecedente en que se utilizan equipos de cómputo para la producción de conocimiento humanístico, al menos como un proyecto tangible. Sin embargo, claro, hay muchas cosas que han pasado desde el momento en que el padre Busa comienza a utilizar las computadoras a nuestros días. Quizás el fenómeno más importante, o dos de los fenómenos más importantes en esta trayectoria, es la aparición de la pantalla en las computadoras, que data de mediados de la década de los 60 del siglo pasado, y después, por supuesto, la aparición de la computadora personal en la década de los 80 también del siglo pasado. Junto con estos dos fenómenos que van a transformar completamente el uso de las computadoras, va a aparecer o va a venir acompañada siempre de un proceso de transformación de la publicación. Y el primero es un proyecto que data de 1971, aunque hoy lo podemos acceder a él en Internet, que es el proyecto Gutenberg, que fundamentalmente nació como un proyecto estudiantil para utilizar
la computadora, la única computadora que había en el campus de Stanford en esa época, y que decidió utilizarla justamente para digitalizar textos, pensando que la computadora podía servir también para almacenar y acceder a los textos. Una visión, por supuesto, visionaria, que con la aparición de las imprentas digitales en el 93, luego con la aparición del PDF y con los lectores, los primeros lectores de e-books en la década finales ya del siglo pasado, va a transformar completamente nuestro panorama de acceso, por supuesto, a la cultura humanística que se da a través de los libros. Ahora, a mí me gustaría defender que, aunque efectivamente el término humanidades digitales tiene ya un par de décadas circulando académicamente y de alguna manera define un campo de conocimiento, que es esta intersección entre el uso de equipo y metodologías computacionales con los problemas tradicionales que intentan resolver las humanidades, me parece que, y es lo que quiero sostener, que va más allá de ser una actividad reciente, porque en realidad la transformación digital es tan profunda que efectivamente se ha creado, como dice David Berry, un pliegue, un nuevo pliegue, en la representación de lo que nosotros llamamos la realidad, y que esto, por supuesto, implica y trae consigo a las humanidades en conjunto. Es decir, las humanidades tienen ahora no solo la realidad tangible de los libros y de las bibliotecas y de los archivos y de los otros instrumentos que se utilizan para las humanidades, como las imágenes, los mapas, los cuadros, las obras artísticas, sino que todo esto tiene un doble digital. Y este doble digital es un nuevo objeto y en realidad es algo que nos abre un panorama, vamos a decirlo así, alterno. De manera que, en realidad, la mediación o el pliegue digital de las humanidades lo podemos contemplar en tres grandes elementos. El primer gran elemento es, por supuesto, los objetos o las fuentes, que era justo de lo que venía hablando yo inicialmente. Es decir, tenemos los textos digitalizados, tenemos las obras de arte digitalizadas, tenemos, en fin, una enorme cantidad, los mapas, la música, los performances, etcétera, los tenemos ya digitalizados, de manera que ahora no solo nuestras fuentes de estudio son, por ejemplo, propiamente el cuadro que nosotros contemplamos, sino que también lo es su representación digital. Y así ocurre con prácticamente todos los objetos que conforman el interés de las humanidades. Ahora, estos objetos, a su vez, se tienen que estudiar y, por lo tanto, hay un grupo de herramientas y de conocimientos que aplicamos a esos objetos. Y finalmente tenemos, por supuesto, las formas en que comunicamos nuestro conocimiento, que también se produce a través de esta mediación digital. Ahora, de entre los objetos y fuentes que se ocupan en las humanidades digitales, quizás el mayor protagonista, no es el único, pero el mayor protagonista son los datos. Porque, claro, en el mundo digital hay muchas cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer ediciones digitales que tienen, y además ediciones académicas digitales que tienen un cierto sentido, pero digamos que el mayor atractivo, la mayor revolución, está en cómo realmente este proceso de digitalización ha convertido lo que nosotros conocemos como objetos en el mundo, es decir, textos, libros, obras de arte, películas, etcétera, en datos. Y que los datos nos permiten realmente hacer muchas cosas. Ahora, en humanidades, el término datos, porque el término datos para las ciencias sociales o para las ciencias es un término muy habitual desde hace mucho, mucho tiempo, pero para las humanidades es algo completamente nuevo. ¿Qué es un dato? Son letras, son palabras, son imágenes, son todo eso que ha tenido una nueva representación digital. De manera que ahora nuestros objetos y nuestras fuentes tienen este pliegue en el que nosotros podemos acceder a ellas con base en sus datos o en aquello que constituye ahora sus datos. Ahora, para estudiar estos datos, por supuesto, el gran protagonista, de nuevo, no el único, pero el que ocupa, por supuesto, buena parte del escenario es el algoritmo.
Los algoritmos finalmente están detrás de todos los procesos computacionales porque son el grupo de instrucciones que nosotros generamos para conocer justamente los datos. Hay otros métodos, por supuesto, como la codificación de texto o la creación de vocabularios controlados, que son elementos que vienen a contribuir justamente a la operación de este grupo de algoritmos en los términos en que nosotros queremos utilizarlos para conocer en humanidades. Digamos que los sistemas de geolocalización, los procesadores de palabras, los métodos para visualizar textos, en fin, un gran grupo de herramientas que se han creado a partir de la utilización de los datos, tienen como protagonista el algoritmo. Y finalmente, algo que ya conocemos todos, que son las formas de comunicación de saber, que vistos desde el punto de vista de la forma de comunicación del saber, del conocimiento académico y particularmente humanístico, es una gran revolución que todavía enfrenta importantes resistencias dentro de la academia y además social, porque realmente se trata de una transformación profunda que tiene muchos estratos y niveles de discusión a los que apenas estamos enfrentando. Pero, por supuesto, lo que nosotros tendríamos que hacer es partir de entender este fenómeno que es la digitalización del texto a través del proceso de lo que se ha ahora denominado ebooks, que en realidad es una puerta abierta a una revolución mucho mayor. Yo sé que parte de lo que voy a platicarles ahora han sido temas que ya han tratado en la semana, pero me interesa que se vean en el contexto de estas humanidades digitales, porque justamente el libro electrónico lo que va a representar es la transformación de lo que era en principio el gran instrumento de conocimiento humanístico que es el libro. Y por supuesto, uno de los problemas principales es por qué llamamos libro a algo que no tiene páginas. Es decir, qué clase de construcción conceptual hemos hecho para trasladar lo que nosotros llamábamos libro en justamente algo que en realidad no tiene páginas, porque han de saber que la definición de libro siempre hace referencia al número de páginas. Un libro es algo que tiene más de 40 y tantas páginas, y eso es lo que constituye un libro. De manera que incluso nuestra definición y nuestra noción de lo que es un libro tiene que cambiar a partir de esta aparición de formatos completamente nuevos, que, como ya me refería yo al proyecto Gutenberg y por supuesto al MEMEX, constituyen una renovación conceptual de este instrumento fundamental, que tiene que ver, por supuesto, también con una serie de, no solo el proyecto Gutenberg se hizo en ASCII, que ASCII es, digamos, la referencia más simple computacional al lenguaje y en donde están codificadas las letras y por lo tanto la forma de construir las lenguas. Y esto encierra, por supuesto, una serie de problemas acerca de cuáles se pueden representar o no en la computación. Pero justamente a partir del ASCII, luego de la aparición de la Internet, luego del HTML y por supuesto del PDF, lo que llamábamos libro se transformó completamente en datos con el ASCII, porque el ASCII al final es únicamente una forma de representar letras en una pantalla con un código binario que se distribuye de una manera masiva a través de Internet, utilizando primero una forma de representación visual, que es el HTML, después el PDF, y ahora lo que utilizamos es el XML. Y me quiero un poco detener en esto porque, digamos, el salto fundamental que hay entre el HTML y el XML es que el HTML era sobre todo una manera de codificar el texto, que lo que permitía era su representación visual en las pantallas. El salto al XML lo que hace es, en realidad, permitir, digamos, generar no solo una representación visual del texto, sino además una representación semántica del texto. Es decir, y lo vemos fundamentalmente en estos dos elementos, si nosotros queremos marcar, por ejemplo, en este título, aquello que va en itálicas, el origen de las especies, por ejemplo, y el Homo sapiens, se hace de esa manera.
Pero si nosotros queremos en realidad representar la función textual que tienen, es decir, que el origen de las especies es un título y que Homo sapiens es un nombre científico, lo podemos hacer con el XML. Esta herramienta es enormemente poderosa, aunque todavía me parece desaprovechada en muchos sentidos dentro de lo que conocemos normalmente como EPUB. Porque en realidad el EPUB lo único que hace es meter un XML en un zip. Eso es lo que es un EPUB, no tiene mucha complicación, es un estándar abierto. El XML creado por una comunidad internacional que lo que hace es eso, poder representar tanto semántica como gráficamente el texto. Ahora, ¿por qué digo que desaprovechado? Porque, como veremos más adelante, el solo hecho de tener el texto digitalizado y el texto marcado de una forma que además nos permite marcar semánticamente ese texto, nos abre las puertas a hacer con ese texto muchísimas más cosas que solo empaquetarlo para ser leído en un software. Pero bueno, es muy importante tener en cuenta que los ebooks y la concepción misma de la lectura electrónica tiene, por supuesto, sobre todo en el mundo comercial, los dispositivos de lectura como los operadores principales. De hecho, a pesar de que hay, aquí están enumerados algunos, muchos antecedentes de lectores electrónicos, realmente el lector electrónico que destrabó, por decirlo así, de manera comercial, la lectura del libro electrónico es el Kindle de Amazon, porque muy probablemente el auge de la tienda virtual y de la concepción de la tienda virtual que se da de la mano con su producto emblema, que son los libros. Ya sabemos que hoy Amazon vende cualquier otra cosa más que libros, y los libros no representan nada de sus ingresos, pero es emblemático, de hecho por eso se llama en parte también Amazon, y digamos este arranque de una tienda en línea que populariza una plataforma de lectura generará digamos este cambio cultural que va a permitir hablar hoy de libros electrónicos. También, por supuesto, va a generar las condiciones para que ese libro electrónico quede de alguna mente confinado a pocas innovaciones, porque, digamos, el cambio entre el formato digital y los lectores de texto, se va a generar una guerra de lectores de texto que se ve representado, por supuesto, en que muchos de los formatos son propietarios. El MOV es de Amazon y, digamos, la necesidad de proteger derechos van a crear los DRMs, es decir, las cadenas, por llamarlo así, para que no puedas compartir los textos, porque justo una de las características que tiene el EPUB y el XML es que es abierto y que se puede utilizar en muchas plataformas y de muchas maneras, de manera que los formatos electrónicos propietarios y las formas de distribución comerciales, lo que vieron fue la necesidad, por supuesto, de crear condiciones para que se respetaran los derechos. Y yo sé que lo discutieron en la semana, una enorme discusión alrededor de este asunto. Pero quizás uno de los aspectos que a nosotros nos parecen más, a mí en particular, me parecen más importantes en torno, digamos, a esta transformación del texto, es lo que impide. Por ejemplo, todavía no queda claro cómo se van a poder prestar en bibliotecas, hay intentos y hay distintas estrategias, pero digamos el préstamo de textos digital a través de las bibliotecas ha sido y sigue siendo un problema por la forma en que se decidió, digamos, distribuir los libros digitales. Tampoco se pueden regalar, es decir, en el sentido de yo no puedo ser propietario de un libro y luego regalárselo a alguien, pero además hemos descubierto que en realidad nosotros no somos propietarios de los libros que tenemos en nuestros equipos porque en la medida en que dependen de un lector digital, los dueños del software de ese lector digital y al mismo tiempo de la distribución de los libros,
pueden, por supuesto, eliminar todos los archivos que hayamos comprado con ellos en un momento determinado. De manera que esta revolución, que por un lado abre el texto para hacer muchas cosas, por otro lado lo cierra y lo vuelve profundamente difícil. Y yo sé que hablaron de la filosofía pirata de la edición, y pongo aquí el caso de Odo Ediciones, esta forma de enfrentar este cierre del mundo editorial y del libro para su venta comercial, porque lo que hace Odo Ediciones es ofrecer el modelo de compartirlo todo, es decir, no solo los archivos propiamente del libro, sino los archivos fuentes y poner el texto en una licencia editorial abierta y libre. Y lo único que le falta a esto, en realidad, es que el texto, a su vez, aprovechar el XML para, como lo explicaré a continuación, para poder hacer de la colección de los libros electrónicos algo explotable académicamente desde otra perspectiva. Porque, en fin, estamos viendo grandes cambios, como es la distribución y la comercialización de los libros, quiénes y cómo venden, cómo se está concentrando el mercado editorial. Un elemento que a mí me parece muy importante en todo este conflicto, que es cómo elegimos nosotros ahora los libros. Es decir, si ustedes van a una librería, los libros entre los que uno elige son los libros que están ahí, y ahora los elegimos a través de muchísimas otras cosas. Y por supuesto, ¿qué alternativas hay? Y hay, por supuesto, grandes cambios en la forma de producción. De alguna manera, el autor empieza a ser cada vez menos importante, porque incluso la propia estructura del libro hace que la presencia del autor del libro electrónico hace que la propia presencia del autor se diluya. No está todavía documentado del todo, pero sin duda se van a producir cambios en el proceso de escritura. Tiene que haber una profunda transformación del editor, que es de lo que voy a hablar en un momento más. Y, digamos, se va a incorporar o tienen que aparecer nuevos personajes que no eran comunes en el mundo editorial, como el formador y el programador, para poder aprovechar muchas cosas. Pero, como les decía, en realidad el problema no solo es que los libros estén digitalizados y se haya transformado, sino que de alguna manera están desaprovechados porque hay un horizonte mayor, y sí, estas son las humanidades digitales, desde el cual se pueden aprovechar los textos digitales, los textos digitalizados y los textos nacidos digitalmente. Porque en realidad el entorno digital es un ambiente de publicación de formas innumerables. Es decir, no solo todo se reduce a la posibilidad de distribuir un EPUB o un PDF, sino que existe la posibilidad de aprovechar el texto digital para hacer muchas otras cosas. Ya hemos vivido la revolución en las revistas científicas. Las revistas científicas son un buen ejemplo de lo que ha ido pasando, en el sentido de que las revistas científicas comenzaron primero por digitalizarse. Empezaron a sacarse PDFs y empezaron algunas, por ejemplo, a sacar y a publicar ya no solo en PDF, sino también en XML, con la conciencia de que, y recuerden que el XML es con el que se hacen los libros electrónicos, con la conciencia de que si tú generas un archivo XML, luego puedes utilizar software para explotar digitalmente ese archivo y generar no solo una biblioteca, sino generar distintas formas de recuperar y de trabajar con todo lo que has venido publicando. Y actualmente hay muchas investigaciones en torno justo a las formas en que se distribuye el conocimiento en las revistas académicas, que se basan en la explotación de ese recurso de los textos en XML. Ahora, pero ese no es el único, sino que en realidad el texto digital permite, y el texto digital yo quiero pensar siempre que es un XML, puede ser un HTML, puede ser un TXT,
En fin, los formatos del texto digital son muy amplios, pero todos se pueden explotar y aprovechar para hacer maravillas, como, por ejemplo, un mapa de los lugares que Dante menciona en la Divina Comedia, extrayendo los datos y geolocalizando los datos de Dante, de lo que Dante menciona en la Divina Comedia, o haciendo una edición compleja de la traducción al castellano del Orlando Furioso, con distintas formas de entrar al texto, o por supuesto un archivo que combina la gráfica, la imagen, con el texto. Es decir, hay muchas formas de publicación que están por emerger en el mundo digital, aprovechando justamente que el texto se ha hecho digital. Y todos estos proyectos, justo lo que tienen en común, es que son proyectos que se hacen desde las humanidades digitales. Es decir, que se piensan como proyectos digitales, como productos digitales, a través de herramientas digitales. Pero esto representa, me parece también, un reto para el mundo académico, para los editores académicos y, por supuesto, para los académicos en general. Porque la pregunta ahora es cuál es la mejor forma de publicar los resultados de una investigación, sobre todo si la investigación involucra la utilización de herramientas digitales, cosa que curiosamente cada vez lo hace un mayor número de publicaciones y de investigaciones en el mundo académico. Es decir, ¿cuál es? Tenemos que sacar un libro. Sabemos, por supuesto, que la estructura académica actual, el régimen a través del cual es evaluada la producción académica, perdón por el timbre, no contempla perdón, el timbre me sacó de línea, pero bueno, les decía, la estructura de producción y de evaluación del conocimiento actual no contempla la evaluación de estos productos académicos como publicaciones equivalentes a un artículo o a un libro, y la producción está normalmente reducida, a la producción de artículos y de libros. De manera que el problema no solo es para los editores y las instituciones, el problema es, por supuesto, también para quienes publicamos, porque publicar de esta manera significa, por lo menos en una buena medida, no tener quién y cómo se evalúa. Esto no solo es eso, pero desde el punto de vista del editor, la publicación electrónica, por ejemplo, del Titus Andrónico de Shakespeare, que se puede publicar de manera como una red de los personajes, de los diálogos que hacen de los personajes y cómo se estructura todo esto, es por supuesto qué preparación necesita el académico, el editor, los departamentos editoriales, qué prevenciones tenemos que tomar para su preservación y, como les decía, de qué manera podemos nosotros avanzar en el reconocimiento académico, en el reconocimiento de la producción académica de este tipo. De manera que hay mucho por hacer. Pero yo quiero pensar ahora fundamentalmente en el editor que trabaja en una universidad y que debe generar, digamos, una participación junto con quienes producen el conocimiento. Y entonces aquí lo que me parece importante es que todo editor debería empezarse a preparar a reconocer formas no tradicionales de edición y participar con ellas. Es decir, no solo participar en la elaboración de EPUBs y de formatos abiertos, sino en la producción de este tipo de publicaciones que mezclan la visualización con otras, texto digital, visualizaciones, herramientas que procesan los textos, porque es importante que se apliquen criterios editoriales a estos ambientes que son aún todavía extraños, es decir, que se vean bien, que tengan un buen diseño, que aprovechen realmente lo que tienen, de manera que esto implica aprender nuevos recursos, nuevos métodos de edición para poderlos aplicar.
Es importante, pues, que haya nuevos roles en los departamentos académicos. Es importante también que los académicos empecemos un poco a entender qué es lo que está pasando con todo este mundo para poder colaborar y construir proyectos académicos que tengan otras salidas y otros instrumentos. De manera que es importante que los departamentos editoriales empiecen a pensar en alguien que etiquete con XML, alguien que revise metadatos y que además discuta, porque los metadatos son un tema fundamental, es decir, cuáles son las categorías, alguien que además ayude a estructurar las bases de datos y, en fin, alguien que lleve la comunicación digital. Esto último, por supuesto, es algo en lo que se ha avanzado ya mucho, porque ya la comunicación digital se ha vuelto mucho más común de lo que era hace un tiempo, pero de cualquier manera los departamentos editoriales tienen que pensar, integrar estos elementos. Pero bueno, yo me quedo aquí porque me gustaría sobre todo abrir la discusión con ustedes. Me pueden seguir en Twitter como Epriani. También pueden seguir a la Red Humanidades Digitales, que es Red HD en el caso de Twitter, y les dejo la dirección de la Red de Humanidades Digitales por si quieren ustedes ampliar más su conocimiento sobre esta forma de hacer humanidades en el mundo contemporáneo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por tus palabras acerca de estas humanidades digitales. Verdaderamente es un campo viejo, pero que sí requiere, como tú bien decías hace un momento, una buena dosis de voluntad para adaptarse aún en estos tiempos, sobre todo desde la edición académica. Nos empiezan a llegar algunos comentarios. Por ejemplo, Indira Ochoa hace un comentario nostálgico, me parece. Dice, a mí me encantan los libros en físico, leerlos, tocarlos, me fascinan. También me fascinan las posibilidades del texto digital, el hipertexto, las narrativas transmedia, la posibilidad de interactuar con texto, autores, lectores. Dice, lo cierto es que el entorno digital nos demanda entender nuevos problemas y crear nuevos criterios. No puedo más que estar de acuerdo con ella. O sea, en el entorno digital, un poco el argumento inicial es que es este nuevo, es como si nos hubiera nacido otra realidad paralela sobre la cual podemos seguir haciendo cosas nuevas, distintas a las que ya teníamos aquí. Y entonces nosotros además tendremos todavía el privilegio de poder compartir esas dos realidades, poder seguir tocando los lomos de los libros y no solo las tabletas. Claro, sí, sí, y esto se conecta con lo que decías al principio, cuando te preguntabas qué clase de construcciones conceptuales hemos hecho, cuando hablabas, por ejemplo, de la concepción original del libro, que hace referencia al número de páginas, y eso también modifica el propio concepto de lectura, ¿no? ¿Qué significa el acto de lectura? ¿Qué operaciones epistemológicas están jugando ahí, digamos? Cambia el proceso de escritura, pero también cambia el proceso de recepción, ¿no? Si, por ejemplo, ahora que también se están poniendo muy de moda, no nada más los hip-hop, sino también los audiolibros, a ese acto de escuchar la lectura de alguien más, también se le puede llamar lectura. Y ¿tiene algún sentido hacer esa reflexión o simplemente es como una curiosidad de los tiempos digitales? No, yo creo que tiene todo el sentido del mundo hacer una reflexión y es muy importante que traigas a cuento el tema de la lectura porque, claro, si nosotros estamos cambiando o si ha cambiado la forma de publicar, esto va a implicar necesariamente dos transformaciones adicionales, la forma de leer, la forma de escribir. Y nosotros podemos ver, quizás la primera transformación en la forma de leer que podemos notar es dónde leemos y en qué posición física leemos. Porque los libros pesan de una manera, uno se acomoda de cierta forma con los libros físicos y con los libros digitales uno se tiene que acomodar con otra manera, de otra forma. Es decir, es curioso cómo uno tiende a agachar la cabeza para ver el teléfono, mientras que el libro lo lees a la altura de los ojos. Y esta
¿Por qué hacemos eso? No lo sé, pero esa es una diferencia, ¿no? Es muy difícil leer en una tableta en la playa, por ejemplo, ¿no? El sol no te deja ver. Entonces, todas estas cosas implican, a lo mejor parecen superficiales, pero empiezan a implicar una modificación en los hábitos de lectura y en la forma que leemos. Ahora podemos usar máquinas para que lean por nosotros, en un sentido que también está a debate. Es decir, si tú agarras, te gusta, si tú agarras todos los libros que están porque de hecho el proyecto existe, se llama Ngram Viewer, tú puedes agarrar todos los libros digitalizados por Google Books y hacer una herramienta que lo que haga es darte estadísticas de cosas que aparecen en los libros. A eso se le llama Distant Reading, es una herramienta de las humanidades digitales, y está a debate si las máquinas leen, ¿no? Y qué puede significar esta lectura a distancia en el sentido de, en contraste con la lectura cercana, que es leer cada palabra que está en una página de un libro, a estas máquinas que lo que hacen es entran y te dicen el número de total de veces que es mencionado Octavio Paz en todos los libros que contempla nuestra colección entre 1950 y 2010 es esta, ¿no? ¿Es eso lectura? ¿Y qué hacemos con esa lectura? Totalmente, totalmente. Y una pregunta que nos hacen acá, que igual es un tema que ha surgido en los últimos días, es hasta qué grado, esta pregunta la hace Ana Leticia Mandujano, dice, ¿hasta qué grado un proyecto digital podría ser tomado en cuenta como una publicación seria para el mundo académico? Creo que es una preocupación que se ha repetido, que tú mismo también esbozabas de alguna manera con la evaluación que se hace, ¿no? De dónde se publica y luego cómo se hacen las evaluaciones. ¿Y qué elementos debería tener este proyecto para que sea tomado en cuenta como un proyecto serio también? Muy bien, esa ha sido una preocupación muy fuerte del grupo de académicos que formamos la Red de Humanidades Digitales y en general de los humanistas digitales, porque la experiencia internacional, no solo en México, la experiencia internacional es que todos estos proyectos digitales son invisibles para los que evalúan los productos académicos. ¿Por qué? Porque es muy difícil decir, mira, hice este website. Entonces, en una evaluación, cuando tú dices hice este website, te dicen, bueno, pero seguramente lo hiciste con un diseñador, lo hiciste con esto, entonces, no cuenta como producto digital, porque pues no, pues, ¿qué? ¿No? O sea, ¿dónde está? Lo que queremos es un libro. A lo mejor invertiste mucho más tiempo, mucho más calidad en el website que en un libro posible, porque es factible hacer eso, y sin embargo hay una evaluación dispar. Esto tiene que ver, por supuesto, con la concepción que nosotros tenemos de la producción de conocimiento y con algo que ha venido pesando, algo en el origen, que ha venido pesando profundamente en la consideración de las producciones académicas digitales y en general del mundo digital, que es la reproductibilidad del texto digital, por un lado, y por otro lado, la facilidad de creación del texto digital. Es decir, muy al principio se decía que hacer un blog lo hace cualquiera, ¿no? Y literalmente cualquiera puede hacer un blog, porque pues entras, abres tu página y pones lo que quieras, ¿no? Ahora, un blog puede llegar a ser un producto académico, sin duda. Exactamente igual que ocurre con las revistas o con los libros. Es decir, se someten, hay unos criterios de evaluación, hay una casa editorial, hay un cuidado editorial, hay un comité evaluador, en fin, hay un conjunto de cosas que se pueden hacer para mostrar que eso tiene el rigor de cualquier otra actividad académica, ¿no? Entonces, ahí existen ese tipo de blogs que tienen ese rigor académico, pero siguen batallando por el reconocimiento. Y luego están, por supuesto, todos los proyectos que generan herramientas, generan una edición digital de lo que quieras, de Moby Dick, de Shakespeare, de literatura no hispana, en donde nosotros en la red hemos generado
una guía de buenas prácticas que no resuelve el problema, pero que apunta, digamos, a qué cosas debería de tener ese producto digital para poder ser adecuadamente evaluado. No es suficiente porque, por supuesto, lo que es necesario es cambiar en buena medida la forma en que se cree que se produce conocimiento solamente a través de publicaciones y revistas. Pero sí se puede. Yo estoy convencido de que se puede usando criterios académicos, claro. Claro. Y otra pregunta que también se formula de distintas maneras acá en nuestro chat tiene que ver con los derechos de autor y con las regulaciones. María Guadalupe, por ejemplo, dice hoy en día se puede encontrar el PDF de casi cualquier libro. Mi pregunta es si esto, ¿qué pasa con los derechos de autor? ¿Quién regula para que esto no afecte al autor? También hay otra pregunta en ese mismo sentido de la normativa, ¿no? Digamos, si hay organismos o asociaciones que aporten o regulen la cuestión del uso de los medios tecnológicos en el trabajo editorial. ¿Cuál es tu postura respecto a este asunto de los derechos de autor, el acceso abierto, etc.? Pues mira, como yo soy un académico de una universidad pública, yo sí creo que, por ejemplo, las universidades públicas deberían publicar todo en acceso abierto y, por lo tanto, con una atribución de derechos de autor, que es, digamos, un poco como se utiliza en el no en el copyright, sino en el copyleft o en estas otras formas libres de autoría, como como la leal, que digamos que lo que reconocen es la autoría del texto, aunque no hay un interés económico en esa autoría, digamos, en ser autor. Esto, por supuesto, porque es una universidad que es pública y por lo tanto está financiada con dinero público, y lo lógico sería crear una cultura de acceso abierto y de producción libre de conocimiento. Esa sería mi posición. Ahora, esto es distinto, por supuesto, cuando entramos al mercado editorial y al mundo editorial, porque entonces ahí uno lo que ve es que, claro, va a haber necesidad en todo caso de repensar los modelos de negocio, porque, digamos, es muy claro que los modelos de negocio actuales, tanto del cine como de la televisión, como de los libros y como de la música, bueno, no, la música es quizás la que ya decidió que la revolución la rebasó y que no había de otra y que había que buscar otro modelo de negocios, y ahí andan, digamos, ahí andan consiguiendo un modelo de negocios nuevos. Ya los autores venden pues todo lo suyo a las grandes corporaciones, que lo que pueden hacer es transmitirlas por streaming. Entonces ahí sí ha habido una revolución, pero en las otras ha habido, y sobre todo en el mundo editorial, ha habido como una especie de gran resistencia a mover ese modelo, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, por qué se piratean los libros académicos, y uno lo entiende, libros académicos que valen $120 o $240. Pues, hombre, la duplicación digital da, y además a veces nadie gana, porque nadie más que un especialista en algo se interesa por esos libros, ¿no? Entonces, hay distorsiones en el mercado, por ejemplo, en el mercado académico, que hacen muy difícil frenar la piratería, porque literalmente la está casi fomentando, ¿no? Y por otro lado, en el mundo de los negocios, sí tendrá que haber una redefinición del modelo de negocios para que los autores y las editoriales puedan seguir haciendo negocios con las obras. Claro, y en este mismo sentido de la accesibilidad hay otra pregunta que justo dice que en esta evolución hacia los libros digitales, ¿qué pasará con las personas que no tienen esos dispositivos? ¿Se quedarán fuera del juego? Dice, es más caro una tableta que un libro, en fin. Claro, ¿Qué pasará también? Ahí hay una falsa
o sea, es una polémica real, o sea, sí hay un desbalance digital, hay odio, es que tengo la palabra en inglés, pero no en castellano ahorita, por usarlo tanto, pero no importa, hay una inequidad digital, por supuesto, ¿no? No todos tienen acceso al mundo digital, como no todos tienen acceso a los libros tampoco. O sea, no es que estemos diciendo, claro, los libros son infinitamente más democráticos que el mundo digital. En realidad, no. En países como el nuestro, que son inequitativos, claramente la inequidad se da en todos los campos. Ahora, sin embargo, el único acceso a los libros electrónicos no es la tableta. Y si hay un instrumento que está claramente en casi todos los bolsillos, por supuesto, no en todos, es el teléfono celular. Y a mí me parece que es muy chistoso que se piense que en el teléfono celular no se pueden leer libros, cuando la mayor parte de las personas que leen libros están leyendo libros en teléfonos celulares. Casi todos los estudiantes leen en teléfonos celulares, porque es lo que tienes a la mano, es tu vía de acceso y es donde lo puedes hacer. ¿Es lo mejor? No creo, ¿no? Ahí, a algunos les convendrá más leer incluso en una pantalla, en una computadora, otros se acomodarán mejor, pero me parece que esto qué quiere decir que mucha más gente tiene acceso a un teléfono, que los teléfonos son una forma de distribución, ¿no? Ahora, los editores no suelen normalmente pensar que la gente lee en teléfonos, pero es algo que hay que tener en cuenta. Es obviamente ya no sé si es teléfono, pero es nuestro instrumento cultural. Fundamental. Es una prótesis, ¿no? Casi. Exactamente. Sí, bueno, y esto que decías también de pues, cómo se van cambiando las formas físicas en las que leemos, también habría que pensar un poco más en eso. Y otra pregunta que nos hacen es, dicen, no cabe duda que las humanidades digitales son interdisciplinarias. Bueno, pues esa interdisciplinariedad, ¿no? Pues natural en todas las áreas, creo. Dice, desde tu experiencia, ¿cuál ha sido uno de los principales problemas en la comprensión de las diferentes áreas? No estoy seguro de si entiendo bien la pregunta, pero no sé si tenga que ver con en cómo se van conectando, qué área quizás sea la que mejor se adapta a esta forma de pensar, de producir conocimiento de manera digital. Mira, yo lo entiendo, porque cuando hablamos de interdisciplinariedad en las humanidades digitales, es distinta a la interdisciplinariedad que se piensa normalmente en las humanidades. No es que yo me siente y trabaje con un historiador y nos pongamos de acuerdo, ¿no? Sino que de pronto aquí tienes que hablar con un diseñador, o tienes que hablar con un científico de datos, o tienes que hablar con una persona que trabaja código, en fin, ¿no? Y entonces aquí no solo es disciplinas distintas, sino incluso campos de conocimiento completamente dispares que no están acostumbrados a dialogar entre sí, ¿no? Y quienes lo padecen mucho, además de manera muy, muy significativa, son, por ejemplo, los lingüistas computacionales. Son lingüistas, y entonces estudian en la Facultad de Filosofía y Letras, Lingüística, pero desarrollan cómputo y trabajan cómputo y acaban siendo ingenieros. Y entonces trabajan en el Instituto de Ingeniería, ¿no? Y entonces es muy, el desarrollo, el trabajo, por ejemplo, con estos ingenieros tan particulares que a su vez trabajan con otros ingenieros, es un diálogo muy complejo, es realmente muy, muy complejo. O que tienes que trabajar con gente, por ejemplo, en mi caso, con personas que están en el Instituto de Matemáticas Aplicadas, que por supuesto la lógica del pensamiento, la forma de estructura, de expresión de las ideas, la forma en que tú traduces las ideas por ejemplo, en su caso, en código, o en cosas accionables dentro de una computadora, es completamente distinta a incluso a tu conocimiento. Entonces, el principio, digamos, yo diría que los dos problemas principales que hemos enfrentado o que yo en lo personal he enfrentado, es que siempre hablo en común, porque los proyectos siempre son entre mucha gente, pero
el principal enfrentamiento es que las otras áreas no suelen valorar el trabajo de las humanidades de la forma que lo hacemos. Entonces, encontrar gente incluso de lingüística, de ingeniería lingüística o de ciencias que se interese en trabajar temas humanísticos es complejo, ¿no? Ese es el mayor problema. Es mucho más fácil, por ejemplo, con diseñadores y gente que hace visualizaciones y trabajos gráficos, porque suelen ser mucho más afines a las humanidades. Y el segundo problema es el lenguaje. Hay que aprender a hablar de otra manera con ellos, ¿no? Y ellos con nosotros. Entonces es un intercambio interesante. Sí, sí, sí. Hay un asunto ahí con la compatibilidad de las sensibilidades, ¿no? Exactamente. No sé cómo veas, digamos, entre esta división tradicional entre contenido y contenedor. Digamos que desde las humanidades estamos acostumbrados a relacionarnos exclusivamente con el contenido, como tú dices, y ahora cuando es más importante, quizá, ¿ves? El contenedor, pues ahí es donde viene este trabajo de traducción de lenguajes, ¿no? Digamos, desde una postura crítica hacia una postura casi más como mecánica, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. No por ser mecánica no es importante. Sí, claro, pero y aquí se vuelve más complejo porque si de hecho tú tienes este diálogo con, vamos a decir, con el diseñador gráfico para el libro, para la revista, ¿no? Que hay que traducir gráficamente, entonces ellos se fijan en los grafos y tú te fijas en el contenido. Ahora hay que agregar otro que se fija en los datos, ¿no? Entonces, se vuelve muy, muy complejo, sí. Claro. Bueno, tenemos realmente muchas preguntas. Me gustaría también pues, recordar a nuestro público que tanto esta conferencia del doctor Priani como las anteriores las pueden encontrar en el módulo on demand de la feria y en el canal de YouTube de Ediciones Ibero. Tenemos ya muy poco tiempo, pero puedo hacer esta última pregunta que me parece interesante. ¿Cuál es el proyecto mejor logrado que conoces en la edición digital académica? Que no es el tuyo, por supuesto. No. O sea, el mío es muy, muy modesto respecto al mejor logrado de todos. La verdad es que híjole, es muy difícil decirlo, porque justo acabo de encontrar una edición, por ejemplo, en Moby Dick, que lo que hace es comparar. Moby Dick tiene la historia de que se publicó simultáneamente en Inglaterra y en Estados Unidos por un problema de copyright. Y la edición inglesa difiere significativamente de la edición norteamericana. Es mucho más corta, no tiene el título de Moby Dick, muchas cosas. Entonces es una edición súper bonita que además va página por página, lo tiene marcado en T, y en fin, esa es una que me gusta mucho, que luego las pondré en Twitter, puedo poner algunas en Twitter, mi Twitter es @epriani, y ahí les puedo compartir muchas más, porque en realidad es que hay muchísimas, son muy buenas. El archivo de Nietzsche es muy bueno, sobre Dante hay, además ahora que son los 500 años, hay cualquier cantidad de ediciones increíbles, en fin. Claro, claro. Y bueno, además de preguntas, pues por supuesto tenemos felicitaciones, saludos, dice excelente presentación, gracias por compartir tus conocimientos, experiencias e ideas, también muchas felicidades. En fin, de verdad que ha sido un placer tenerte acá, un honor que hayamos podido cerrar con esta conferencia, esta serie de reflexiones. Y gracias también a todo el público que nos ha acompañado a lo largo de la semana, que ha seguido el programa de la feria. Es creo que la mejor manera de cerrar esta feria cultural, bueno, esta serie de conferencias, porque las actividades siguen, pero bueno, cerramos esta serie de conferencias de la Feria Cultural del Libro Ibero y Teso 2021. Gracias de nuevo, Ernesto, y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.